Bueno, le dejo esto en manos de los organizadores, arranque cuando quieran, pues. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me gustaría iniciar con una bienvenida a todos los presentes, en especial a las autoridades académicas, al licenciado Juan Vallarino y al público que nos acompaña esta tarde. La Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados de la Universidad Católica Santa María la Antigua, al igual que el Grupo de Ciencias Políticas 2D03, se complace en dar inicio al webinar Reflexiones Económicas sobre la Práctica Privada del Derecho. A continuación, le paso la palabra a la decana Ana Matilde Gómez, quien nos deleitará con unas palabras de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Nuevamente un saludo ahora sí formal en nombre de la comunidad universitaria Santa María la Antigua y como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, le doy al licenciado Juan Ramón Vallarino la más cordial bienvenida a esta su casa como egresado. Gracias por devolver a esta casa y a estos estudiantes algo del conocimiento que en su momento la universidad le aportó y que usted multiplicó al seguirse profesionalizando y además al seguir también estudiando, porque pues elevó sus niveles académicos. Para nosotros es importante que los estudiantes están recibiendo durante esta pandemia una serie de invitados que de otra manera tal vez no tendríamos la oportunidad y el privilegio de escucharlos porque su tiempo los absorbe, porque muchas veces están fuera del país, porque atienden negocios fuera también, clientes fuera, y ahora con estas restricciones nosotros nos hemos visto beneficiados porque temas que no son parte de nuestro pensum académico, son temas que se han venido tocando de manera alternativa con los distintos expositores, y esto ha servido para complementar la formación de nuestros estudiantes que están recibiendo valiosa información de temas que de otra manera no se ven en la academia. Así que en ese sentido, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su tiempo. Al profesor San Martín, muchas gracias también por ser parte del apoyo y el estímulo a los estudiantes. Gracias por esa dedicación, por un sábado en la tarde, dedicárnoslo, regalarnos su tiempo. Gracias a todos por estar aquí y a los jóvenes que se conectan, porque estas actividades sin los que participen realmente no tienen ningún sentido. Así que aquí estamos para escucharlos y aprender de ustedes y de sus experiencias. Muchas gracias y felicitaciones, como siempre, a los organizadores, los estudiantes activos de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho, con sus distintos comités que cada vez se superan a ellos mismos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, decana. Siempre con sus sabias palabras. Ahora me complace darle la palabra a José Barrios, coordinador de la Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados. Buenas tardes, chicos. Profesora Ana Matilde Gómez, decana de la facultad, licenciado Juan Ramón Vallarino, quien será el día de hoy el panelista. También quiero darle las gracias al profesor San Martín, ya que sin él estas actividades no se hubieran podido realizar, ya que él fue el que nos remitió a los panelistas, tanto al anterior como el día de hoy el licenciado Vallarino. Yo siempre he pensado que la universidad es una escuela. La universidad es una escuela en la que tú aprendes la parte teórica e incluso hay profesores que dan la milla extra y te enseñan partes prácticas. Pero siempre he pensado que queda en nosotros los estudiantes aprender más. Y el aprender más es en este tipo de actividades. Este tipo de actividades, como el día de hoy el licenciado Vallarino nos va a explicar, como el ámbito económico en lo que es una firma de abogados. O sea, para mí, en lo personal, el día de mañana yo quisiera abrir una firma. Yo creo que ese es el sueño de cada estudiante de Derecho, tener su propia firma y que ésta sea exitosa. Entonces, estas actividades lo que buscan es que desde ya nosotros vayamos inculcando un camino o vayamos llevando una trayectoria en el que nosotros estemos preparados para ese futuro que nosotros queremos. Así que en verdad le doy gracias, en verdad muchas gracias al licenciado Vallarino, porque sé que dar de su tiempo 2 de la tarde de un sábado no lo hace cualquiera, y también a los estudiantes que están conectados. Le quiero dar gracias a los moderadores, Judá Pinto y a María Lucía, que son parte de la Comisión de Enlace con Firmas de Abogados, que son chicos que no han parado, y yo creo que la decana es fiel aseguradora de eso, de que todos los webinars prácticamente
sábados seguidos han salido de aquí de esta comisión. Así que le quiero dar las gracias también a lo que es el Departamento de Comunicación y al Departamento de Tecnología, que siempre nos han apoyado en este tipo de actividades, al rector, que es un fiel creyente de este tipo de actividades extracurriculares, ya que él cree que nosotros los jóvenes debemos involucrarnos más en este tipo de actividades académicas. Así que sin más, le doy la palabra a María Lucía para que continúe. Muchas gracias, José. Bueno, ahora les voy a dejar con Juan Pinto, quien será el moderador de esta actividad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. No me queda más que reiterar las palabras dadas por el coordinador de nuestra comisión de enlace con firmas abogados que está presente en todas estas actividades, y también reiterar las palabras de la decana Ana Matilde Gómez, que siempre nos ha apoyado en todo este tipo de actividades que hemos estado desarrollando a través de esta cuarentena, y al Comité de Comunicación en general. El día de hoy tengo el honor de ser el moderador para este webinar que trata sobre los criterios de facturación en las firmas de abogados. Y también tengo el honor de presentar el expositor Juan Ramón Vallarino. El licenciado Vallarino es abogado egresado de la Universidad Santa María la Antigua y cuenta con una maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Villanova en Pensilvania, Estados Unidos. Licenciado Vallarino se ha dedicado a la práctica privada durante sus 25 años de carrera, representando importantes empresas en el sector portuario, eléctrico, logístico, inmobiliario y financiero. Las áreas de práctica del licenciado Vallarino incluyen el derecho comercial, el derecho corporativo, el derecho administrativo y el derecho civil. Además, extracurricularmente, el licenciado Vallarino tiene 22 años de ser miembro del Cuerpo de Delegados Electorales, donde fue miembro de la Junta Directiva de dicho cuerpo de 2010 a 2007, y ha sido miembro de la Junta Consultiva de esta fecha. Adicionalmente, el licenciado Vallarino funge como director de asuntos legales para el Cuerpo de Delegados Electorales desde las elecciones del 2004 y en todos los procesos electorales subsiguientes. La metodología para este webinar es que a continuación le daré la palabra al licenciado Juan Ramón Vallarino, que tendrá 20 minutos para exponer sobre el tema en cuestión, y posterior a esta exposición tendremos un proceso de preguntas y respuestas de las cuales yo tendré el honor de hacérselas al licenciado Vallarino. Licenciado Vallarino, le cedo la palabra. Muchas gracias por estar en esta actividad. Muy buenas tardes a todos los presentes, a los colegas que se han agregado a la llamada, a las autoridades universitarias y a los estudiantes también, y como no, pues a cualquier amistad que haya entrado también. En esta es económica sobre la práctica privada del derecho, pero pues la USMA ya había mandado un título diferente. Lo que yo aspiraba con esto, y es producto de conversaciones que he tenido con el profesor San Martín en el pasado, es tratar de ilustrar a los estudiantes de Derecho y quien quiera adicional que se haga parte de la conferencia, de consideraciones que realmente a uno no le dicen o le explican cuando uno está en la universidad, y que en realidad no están escritas tampoco en ningún lado, y lo poquito que hay a nivel internacional definitivamente no toma en cuenta la realidad de Panamá, que tiene sus propias características. Así que la idea es tratar de decirles algunas cosas para que por lo menos les quede la semilla en su mente, ya que estas son cosas que si alguien no te las explica, te va a tomar muchos años aprender al respecto. Así que ese es el génesis ese es el génesis pues, de la presentación, y lo que quiero es, en la medida de lo posible, decirles estas cosas y que ustedes se lleven las ideas que tengan a bien y después hagan las preguntas del caso, a sabiendas de que obviamente yo estoy viendo esto con 25 años de experiencia y no necesariamente vamos a estar hablando el mismo idioma, pero la idea es que por lo menos tengan la forma de hacer las preguntas necesarias más adelante de su carrera. Entre las cosas que les quiero explicar, y esto está redactado de una forma muy, para que sirva como punto de referencia, después si quieren las notas se las puedo mandar. Una de las primeras cosas que yo quiero que ustedes entiendan cuando están en la práctica privada, que obviamente es diferente si uno está en la práctica pública o si uno está sencillamente como un abogado de planta en un lugar en que uno trabaja de 8 a 5.
Pero lo que quiero que entiendan para empezar es que en el sector privado el tiempo es uno de los activos más grandes que tenemos los abogados. Y eso es algo que nadie te lo va a decir, pero en realidad el valor de tu tiempo es crucial y tienes que tener en mente eso y aprender a cómo cuantificar el mismo. No todos los trámites que uno gestiona toman el mismo tiempo, no todos los trámites toman el mismo esfuerzo y no todo se factura por igual o debe facturarse por igual. Es importante porque eventualmente para poder vivir uno tiene que cotizar los servicios y cobrar por los servicios que uno brinda. Es necesario tener en cuenta el valor del tiempo del abogado y aprender el valor de ese tiempo es un arte. No es igual el tiempo de un abogado joven que de un abogado maduro. Simplemente no lo es. Un abogado con experiencia muchas veces puede ver algo mucho más rápido que un abogado joven como consecuencia de haber visto casos similares en el pasado. Tampoco es igual el tiempo de un abogado cuando hay mucho trabajo, vacas gordas, a cuando hay poco trabajo, vacas flacas. Ahora mismo ustedes están pasando por una situación inédita, realmente no ha pasado en 100 años, de esta negocio legal para todo el mundo, y eso tendrá consecuencias más a largo plazo, pero lo cierto es que estamos en un periodo de vacas flacas que no se ha visto en este país en mucho tiempo. Es que probablemente las preguntas pues vamos a abordarlas. Y a veces hay hasta cosas que uno abogado hace, trámites que uno realiza o asuntos que uno maneja en parte porque uno quiere hacerlos y saber cómo hacerlos a futuro. De esa forma tú tienes el know-how y se lo puedes ofrecer a otras personas, pero la primera vez no lo sabes. Y estás quizás hasta dispuesto a hacerlo por una suma que no necesitas aprender para el día de mañana saber cuánto te cuesta y cuánto cobrar por un tema que probablemente nadie se los ha explicado. Esos son los dos polos alrededor de los cuales yo creo que la práctica privada se mueve. Por precio, como veremos más abajo, es el factor más importante para ciertos clientes, en que la calidad de lo que se hace no es tan importante porque la circunstancia es más valioso para algunos clientes que el precio de lo que le están cobrando. En ese sentido, hay servicios, hay valores agregados, como contestarle rápido al cliente, como siempre estar presente, como dar reportes de lo que se está haciendo, ser parte del equipo del cliente y a veces hasta al cliente, en ocasiones uno como abogado tener que decirle esto no está bien, esto es un error, esto te va a salir caro esta decisión, eso tiene un valor y eso es parte del servicio, del factor servicio versus el factor precio. En verdad, yo no recuerdo en la universidad que a mí nadie me dijo que parte de tu relación con los clientes a veces implica evitar que los clientes cometan un error y decirles de antemano vas por el camino equivocado, pero es parte del negocio y es parte de lo que uno hace dependiendo cómo uno visualiza la profesión y cómo la practica. Quiero explicarles algo que no sé si alguien se los ha dicho en el pasado, pero es que la realidad es que hay servicios legales que son commodities. El término commodity es un término en inglés y es un concepto de negocios que la mejor forma de traducirlo es que hay servicios legales que son bienes fungibles. O sea, de la misma forma que un bien fungible, un saco de maíz es igual que otro saco de maíz, legalmente hay servicios que son commodities y que da exactamente igual quién te lo brinda porque el pacto social de una sociedad versus el pacto social de otra sociedad, para los efectos prácticos del cliente, lo más probable no le importa y lo que está buscando es precio. Literalmente. Eso es un servicio commodity. Yendo más abajo, un récord policivo, por ejemplo, eso es un commodity. Ahí tú, olvídate que si tú fuiste eficiente, servicio, etcétera, eso es un commodity y el cliente lo va a ver como un commodity. Ahí, ¿cómo se llaman? Los servicios, ahí no hay una ventaja comparativa entre un abogado con experiencia con un abogado rookie o hasta a veces tramitadores o contadores. Que es importante que tengan en cuenta a la hora de visualizar la carrera que hay servicios en que hay valor agregado, en que se aprecia lo que hace el abogado, y hay servicios que son commodities, en que literalmente lo único que marca es precio. El próximo punto es, ¿cuáles son las formas de facturar que tiene un abogado? Yo no sé si esto ustedes lo han evaluado en el pasado, pero en mi carrera, en lo que yo he visto, y sin perjuicio de que pueden haber mezclas, ¿cómo se llama?, de estas 4 variables, hay 4 variables que yo he encontrado. Uno, facturar por suma cerrada, otra, facturar por hora, la tercera es facturar por retainer o iguala y la cuarta por contingencia. Se las explico ahora. ¿Qué características tiene o no tiene cada forma de facturar?
Como les dije, una factura por suma cerrada usualmente se da cuando estás lidiando con un commodity, es decir, con un servicio que por su naturaleza no implica mayor margen de negociación. Tú simplemente pones el precio y el cliente te lo acepta o no te lo acepta, quizá hay algo de regateo que te pide un descuento, pero para los efectos prácticos es un commodity, ahí no hay mucho que negociar y alternativamente el cliente se va por el que se le ofrece más bajo. Como les dije, hay circunstancias en que puede ser que tú quedes manejando algún asunto que es un commodity que en otras circunstancias no quisieras, pero eso incluye, por ejemplo, hacer un trámite que nunca has hecho, incluye asuntos domésticos de clientes importantes. Ya les tocará en la carrera ver casos de divorcio o del despido de una empleada que la esposa del cliente o el esposo del cliente o la misma cliente, si es una dama, se lo toma a pecho personalmente y tú tienes que ir a una junta de conciliación a lidiar por una empleada en que literalmente los centavos son lo único que marcan. Pero eso es parte del servicio, eso es parte de lo que el cliente te espera. Y obviamente hay también servicios que ¿cómo se llama? Son pro bono. Se factura por hora, que es la segunda de las 4 modalidades, cuando es un trabajo que por su naturaleza es tan abierto que tú no lo puedes hacer de una forma cerrada. Es decir, yo no te puedo decir a priori, este trámite que vamos a hacer, yo te lo voy a cobrar por tanto. También se factura por hora cuando, por el contrario, el cliente no quiere tener una relación completamente abierta y que se funcione por un retainer o iguala. Cada abogado establece cuánto cobra por su hora. Eso es una realidad y ¿cómo se llama? Los abogados más senior tienden a cobrar más costosamente que los abogados más junior. ¿Cómo se llama? Las firmas de abogados usualmente tienen un premium en lo que cobran por la experiencia acumulada y por el renombre. Así que les advierto que esa es una de las modalidades de facturación también. Usualmente hay que llevar un control muy férreo del tiempo, porque si uno no lo hace, hay clientes que pueden considerar que los están timando y hasta ahí llega la relación. El estándar en la industria es facturar por tramos de 15 minutos y con eso, pues, se los dejo ahí, que si una llamada de 50 minutos tú facturarías 1 hora porque te pasaste los 45 y si hablaste 7 minutos facturas 15. Eso es más o menos el estándar. Sé de alguna gente que ha bajado hasta 10, pero se vuelve casi inmanejable llegar a esos niveles. Facturar por retainer o iguala es una modalidad en que el abogado y el cliente visualizan que van a tener una relación de mediano o largo plazo con asuntos legales de tracto sucesivo que van a ir surgiendo sobre la marcha. El mismo cliente, por la naturaleza que tiene, va a tener siempre trabajo legal saliendo. Los retainers implican que ambas partes pierden un poquito. ¿Por qué? Porque el abogado tal vez pudiera haber facturado más de otras formas con ese tiempo, pero sabe que tiene un ingreso fijo. Y el cliente, tal vez por otra modalidad, hubiese pagado un poquito menos, pero sabe que ya tiene un costo definido y seguro por los servicios legales que va prestando. Así que es una modalidad que tiene la particularidad que ofrece estabilidad tanto al cliente como al abogado. Para el abogado la ventaja en parte va de que con eso tú sabes más o menos cómo puedes planificar tu presupuesto de tu propia firma o de tu operación, porque tienes un flujo de caja más o menos garantizado. En ocasiones también los abogados que trabajan bajo la modalidad de retainer se vuelven parte de la familia porque se espera hasta cierto punto que tú estés pendiente de cosas que pueden afectar al cliente, no solamente lo que te manda el cliente, sino, por ejemplo, si sale una disposición nueva o tienes conocimiento de algo que le afecta, se espera hasta cierto punto que como parte de la familia tú le avises al cliente de lo que está pasando porque a ti se te ha contratado de una forma abierta. Y por supuesto, un retainer implica disponibilidad por parte de un abogado que tiene un retainer y que cuando lo tratan de contactar no aparece, contesta 3 días después, esa relación no está funcionando. Parte de las reglas del juego es que tienes que estar disponible y por eso te están pagando. Facturar por contingencia es principalmente algo que se ve en litigios, aunque a veces también se ven en ciertas transacciones en que el cliente puede que no tenga dinero para pagar los honorarios honorarios significativamente, pero tiene la posibilidad de pagarlos si se completa la transacción. Eso se ve a veces, no mucho, pero se ve a veces en compraventas de activos o de empresas, en que, y lo vi una vez en un joint venture también, en que las personas tenían un activo pero no tenían liquidez y estaban dispuestos a pagar un premium de los honorarios legales significativos si se llegaba a dar la transacción, porque entonces iban a tener dinero. Que es una modalidad que no es tan común, pero se da también. Cuando se factura por contingencia, un abogado asume mucho riesgo, está compartiendo el riesgo con el cliente. O sea, el cliente no le está pagando al abogado está asumiendo el riesgo de que el resultado sea positivo. Por eso es que es aceptable y se considera que bajo esta modalidad es algo que es aceptable y hasta preferido, que se le pague un premium al abogado sobre sus honorarios. Es decir, que hay una prima
por el hecho que el abogado asumió parte del riesgo en ese sentido. Ahora más tarde volvemos un poquito a este tema, pero les quería hablar aquí de algo que probablemente no les han hablado tampoco, que es en qué circunstancias un abogado le da crédito a sus clientes. No es lo mismo dar no es lo mismo dar crédito al cliente que tiene larga data, con que tienes muchos años de estar trabajando y que es buena paga, versus darle crédito a un cliente nuevo con quien no tienes un historial. Si un cliente es nuevo, pero fue referido por una persona de muy buen nombre y de muy buena confianza, hay también una especie de aval de que la persona que te lo refirió se responsabilizará por las cuentas. Eso no es garantizado, pero es un poco la práctica de la plaza. Vale tener en cuenta que en caso que se está ofreciendo un servicio legal que es un commodity, por ejemplo, como les dije, un certificado de registro público, lo más normal es que tú pongas el dinero por delante y que se lo cobras al cliente al final. Pueden haber situaciones excepcionales en que quizás los gastos sean excesivamente altos, y ahí sí tienes que pedir que sea un adelanto, pero lo normal es que si un servicio es un commodity, ¿cómo se llama? El abogado pone los dineros por delante y el cliente después los reembolsa. Pero ahí es importante tener claro en qué circunstancias vas a darle crédito a los clientes, porque si no tienes la capacidad de frontear los gastos, no puedes prestar los servicios. Así que es importante tener en cuenta que hay que facturar y hay que tener capacidad económica para poder operar según lo que la plaza, según lo que la práctica sea, porque a ti te puede parecer que las cosas funcionan de una forma, pero si los clientes no están dispuestos a operar de esa forma, no vas a lograr poder operar de una forma aceptable. ¿Cuál es el blend o la mezcla perfecta de honorarios por un abogado o firma de abogados? Aquí la razón por la cual les quería explicar las 4 modalidades anteriores, y sin perjuicio que, como les dije, uno puede jugar con algunas pequeñas variables y mixtas de las 4 variables anteriores, es que no hay una variable perfecta de cómo debe funcionar, no hay una mezcla perfecta de cómo debe funcionar una firma de abogados. Prácticamente todas las firmas de abogados van a tener de estas 4 modalidades, o por lo menos las 3 primeras, por suma asada, por hora, por retainer, y algunas tienen también contingencias, muchas veces en litigios, muy ocasionalmente en otro tipo de transacciones. Lo que es importante que tengan en cuenta, muchachos, es que uno tiene que pagar la luz, y uno tiene que pagar la planilla, y uno tiene que pagar el seguro social. Para poder hacer eso, tú tienes que tener una mezcla de honorarios que estas obligaciones básicas. Para poder llegar a eso, tú aprendes en el tiempo sobre tu cartera de clientes qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero tengan en cuenta que a la hora del día de mañana, si ustedes tienen una operación propia o llegan a asociarse con otras personas o lo que sea, que la forma de facturar se refleja en buena medida en qué también puedes o no puedes operar. Porque si no tienes para vivir o para pagar tus gastos operativos, la operación simple y sencillamente no funciona, no va para ningún lado. Les menciono ahí también porque quizás han oído alguna vez de que hay gente que fondea litigios. En Panamá hay gente que se encarga de fondear litigios y ¿cómo se llama? Negocia con los abogados para efectos de recibir una participación de los honorarios del mismo. Hay abogados que viven de litigios y ellos tienen la capacidad financiera, ya sea propia o por miembros de su familia o lo que sea, para poder afrontar múltiples litigios a la vez, porque son costosos, pero nuevamente hay una prima muy grande si ganas en las costas que te tocarían, etcétera, etcétera. Aquí lo importante nuevamente es tener en cuenta de que tú tienes que poder funcionar y para eso tienes que tener una capacidad económica de hacerlo. No hay una fórmula exacta, pero sí tengan en cuenta que van a tener que jugar con las diferentes variables. Aquí me voy a ir un poquito por una vertiente, que vamos a ver hasta dónde llegamos con los 20 minutos que tengo para hablar. Pero quería explicarles también cuáles son las formas de conseguir clientes que yo he visto en mi vida. Por parte de un abogado, ¿cómo puedes conseguir clientes? Yo he visto que se obtienen clientes por reputación. El abogado tiene una muy buena reputación y, ¿cómo se llama? Gracias a eso le llegan clientes. Y otros casos en que los mismos clientes lo recomiendan a uno, al abogado, por las buenas experiencias que ha tenido. Se obtienen a veces clientes por mercadeo directo o hasta indirecto. Se obtienen clientes porque se tienen personas en el entorno familiar o personal de uno que deciden mandarle trabajo a uno. Y a veces se obtiene trabajo hasta de otros abogados, especialmente cuando son abogados internacionales que necesitan hacer algo en Panamá. Pero también a veces hay abogados nacionales. A mí me ha tocado en el pasado mandar trabajo a Chiriquí, a Veraguas, a lo que sea, porque son cosas que por razones prácticas no hace sentido tratar de manejarlas desde Ciudad de Panamá, sino trabajarlos de forma unisa con ese abogado o abogados, o simplemente subcontratarlo y decirle, mira, ven acá, maneja esto directamente con esta persona allá, porque por razones prácticas esto no me funciona acá. Así que es una realidad que hay múltiples formas de cómo recibir clientes. Y de paso, yo personalmente no pienso que es desleal que un abogado
que le manda clientes a otro abogado, especialmente cuando estamos hablando del interior o algo por el estilo, quede teniendo el abogado receptor una relación muy fuerte y directa con el cliente, porque si lo tiene en su entorno físico, si tú estás lidiando con una persona que vive en Boquete, por ejemplo, y se hace muy amigo de un abogado en David, y decide, este abogado David que yo lo veo en media hora, estoy en su oficina, yo quiero que empiece a manejar mis cosas de una forma más regular porque lo tengo cerca, yo no pienso que es legal que eventualmente hasta el cliente se vuelva más de ese cliente que de uno acá en Panamá. Aquí les iba a mencionar una cosa un poquito más complicada, pero ¿cuáles son las formas de repartir utilidades en una firma de abogados? Y díganme si tengo tiempo porque esto va a tomar entre 5 o 10 minutos. Bueno, seguimos. Hay múltiples modalidades de cómo funcionan las firmas de abogados, así que les voy a dar unos pantallazos muy breves. Hay firmas de abogados que son meras sociedades de gastos, es decir, los miembros de la firma simplemente corren con ciertos gastos comunes y de ahí en adelante todo lo que se percibe va al abogado específico que desarrolló los negocios. Y hay estructuras mucho más complicadas con modalidades como el lockstep o como el you eat what you kill, que son diferentes modalidades que hay. Históricamente, las firmas de abogados siempre se ha premiado la experiencia, el seniority de los abogados más vetustos, y se entiende que los abogados más experimentados reciben un porcentaje mayor de las utilidades. Pero eso ha cambiado con la eclosión de la generación Y, los millennials, etcétera, que no quieren trabajar bajo las mismas modalidades tan estrictas que se tuvieron por décadas y hasta siglos en la profesión, que quieren un proceso más fluido, que quieren tener más rápido réditos por su servicio, por su participación, por su productividad. Pero sí vale la pena entender algunos criterios básicos. A nivel corporativo, los clientes tienden a ser de la firma y no del abogado. Eso probablemente la decana se los podrá explicar mejor, pero cuando estás lidiando a nivel corporativo, tú tienes relaciones a nivel de firma. Y por mucho que a ti te encante cómo trabaja una persona, casi seguramente la relación se va a mantener con la firma si ese abogado se va por las razones que fuese. Eso no siempre es seguro, pero es más o menos por balance entre sus socios más viejos y los socios más jóvenes, y a su vez entre los socios y los abogados más jóvenes que todavía no son socios. Flaco favor se le hace una estructura organizacional de una firma que no permite que los talentos jóvenes surjan. Si no los dejas crecer, si no los dejas surgir, simple y sencillamente no tiene futuro, porque la vida productiva de la gente llega a un fin y tienes que tener un relevo en algún momento. Así que eso es algo que deben tomar en cuenta. Muy rapidito, porque ya estoy llegando al final. Dos de las modalidades más comunes de cómo se distribuyen utilidades en firmas de abogados son el lockstep y el you eat what you kill, que van a ver más acá abajo. El lockstep es una figura que se ve más, todavía se ve un poco en las firmas europeas y en las firmas latinoamericanas, que es básicamente como una escalera ascendiente y una escalera descendiente, en que los abogados reciben utilidades según el nivel en que están en la escalera subiendo o bajando. El problema que tiene es que es muy rígido, o sea que no necesariamente refleja los aportes que están haciendo los abogados en ese momento. Es una estructura que nuevamente va un poco con la modalidad histórica de que los abogados más mayores, con más experiencia, más veteranía, recibían un porcentaje de los réditos superiores sin perjuicio que no estuvieran produciendo en ese momento el equivalente. Y el sistema You Eat What You Kill, que es un sistema muy angloamericano, que es el sistema en que prácticamente todas las utilidades o un porcentaje muy alto de las utilidades de una firma de abogados le corresponde a quien los produce. Y ahí puedes tener una disyuntiva también de produce y quién los trabaja. Porque hay abogados que se consideran rainmakers, que son los abogados que producen, que consiguen los clientes, y hay otros abogados que son brillantes en manejar el cliente y a veces hasta crecer una cuenta exponencialmente porque dan muy buen trabajo, pero no necesariamente son buenos consiguiendo los clientes. Así que también ese es un tema para tener en cuenta. El problema que tiene esta modalidad, y se los digo desde ya, es que puede ser tan despiadado internamente dentro de una firma el manejo bajo este sistema que la marca de la firma se afecta porque realmente no hay trabajo en equipo. De hecho, muchas veces en una firma de abogados, una de las cosas donde está parte de la ganancia son las ventas cruzadas, el cross-selling. Que si, por ejemplo, yo no manejo propiedad intelectual, pero uno de mis socios sí maneja propiedad intelectual. Si yo tengo un cliente corporativo que yo sé que, por ejemplo, le conviene registrar unas marcas, yo se lo puedo dar a mi socio y que mi socio se encargue de hacer esas marcas y de alguna forma distribuimos un poco la utilidad en este caso. Pero tiene que haber algo para él y tiene que haber algo para mí. Eso es algo que tiene que definirse de una forma en que todo el mundo se beneficie en esta modalidad. Y no es fácil, se los advierto.
Como les decía, existen fórmulas mixtas que tratan de repartir utilidades de diferentes formas y no hay una fórmula perfecta. Ustedes no van a encontrar en un lado a alguien que te diga que todas las firmas de abogados tienen que trabajar con esta modalidad. Por eso les digo que tomen en cuenta que hay las modalidades y que uno puede jugar con estas cosas y encontrar su propio camino, pero hay que saber que existen por lo menos las opciones para saber en qué dirección ir. Y como les dije ya un poquito antes, hay abogados que son muy buenos consiguiendo clientes y abogados que son muy buenos produciendo con el cliente. Es decir, manejando al cliente y hasta conseguir que el cliente expanda significativamente su operación. Eso también tiene una valía y hay que saber cómo valorarlo. Hay gente que es buenísima en eso y no son buenos yendo y consiguiendo clientes, pero son muy buenos produciendo de otra manera. Así que es bueno que tengan eso en cuenta para el futuro. Eso fue básicamente las explicaciones que le querían hacer y quedo a las órdenes para efecto de cualquiera preguntas que tengan a bien. Muy buena exposición, licenciado Vallarino. Yo le tenía un par de preguntas que realicé junto con el Comité de Coordinación de las con firmas abogados. La primera pregunta es, eh, sabiendo que la oferta y la demanda son importantes para cualquier profesión, se habla mucho de que el mercado de los servicios legales está de cierta forma un poco saturado. Quisiera saber si efectivamente lo está y si lo está, ¿cuál es el elemento diferenciador que nos hará destacarnos por encima de la competencia? Bueno, te diría que lo primero que tienes que preguntar es cuál es el mercado de los servicios legales. Porque hablar de los servicios legales de la forma tan amplia así me parece que probablemente no es lo más sensato habido y por haber. Pero sí hay rubros en el mundo legal que definitivamente están saturados. Pero hay subespecializaciones en la carrera en la cual hay camino todavía y hay camino significativo y cada vez surgen más. Pero sí te diría que definitivamente si tú quieres hacer exactamente lo que hace otra persona o lo que hace la mayoría de las personas, probablemente no vas a tener un diferenciador. Por el contrario, si tú te subespecializas en otras áreas o encuentras nichos en los cuales te puedes manejar bien, definitivamente vas a tener mejores oportunidades. Les voy a echar una anécdota aquí. Por cosas de la vida, yo soy una persona que me movió mucho en Bocas del Toro. Y yo vi en Bocas del Toro, circa por allá por el 2003, cuando empezar, en verdad lo empecé a ver antes, pero lo empecé a ver próximamente desde el 2003, que el volumen de extranjeros que estaban llegando. Y ahí me acuerdo que se dio el fenómeno de que fue llegando gente y llegando gente y llegando gente al punto que el mercado lo dañaron. Porque se volvió tan despiadado la lucha y se volvió un tema de precio nada más, porque ya la gente ni siquiera estaba buscando calidad sino precio, que el mercado lo dañaron. Pero mientras tanto hubo un tiempo en que uno podía, ¿cómo se llama?, tener una mejor relación con los clientes en la medida que tuviera ciertos diferenciadores, como ellos, por ejemplo, servicio, porque muchos de estos abogados que llevaban allá eran abogados de maletín que no cumplían, no contestaban, etcétera. Buen manejo del inglés, porque buena parte de los extranjeros hablaban en inglés. En algunos casos, si sabes hablar francés o italiano, bienvenido sea. Los diferenciadores van por ese lado y tienes que encontrar el nicho en que te manejas que te haga diferente. Muy buena explicación. También quisiera saber cómo se puede organizar jerárquicamente una firma o en términos de facturación que apenas está comenzando. Bueno, evidentemente una firma de abogados muy nueva no va a ser muy complicada. Tú no vas a ponerte a hacer unas estructuras sumamente complicadas con una institución en que básicamente estás empezando tú y quizá un amigo más o dos personas más. Allí lo que tienes es que primero sobrevivir los primeros años. Uno, que los números den y dos, que no se maten entre ustedes. Porque la realidad es que la relación entre abogados no es fácil. Los abogados tenemos todas personalidades muy, muy intensas y, ¿cómo se llama? Lo primero que tú tienes que lograr es que por lo menos esos primeros años sobrevivas. Yo no sí te la daría de una forma de que conversen mucho y que la modalidad que estén aplicando usando sea una modalidad que todo el mundo se sienta cómodo. Porque si resulta ser que la modalidad que están usando está castigando fuertemente a uno y no está beneficiando también a los otros, ¿cómo se llama? Vas a tener un cisma en ciernes. Muy cierto, licenciado. Me gustaría también destacar el hecho de que Panamá, a pesar de estar en la lista negra del Gafi, es considerado un país de inversión. ¿Cómo las firmas han logrado sopesar esto, hallando el golpe económico que la pandemia ha significado y cómo influencian las firmas en el proceso de inversión extranjera en Panamá? Bueno, ahí hay como 5 preguntas diferentes. Voy a ver si te contesto algunas de ellas.
la práctica de Panamá, por razones muy propias nuestras, casi todas las firmas de abogados grandes o medianas de este país, especialmente las que tienen un poquito más de tiempo, tienen o han tenido una práctica importante offshore. Y esa práctica básicamente ha sido sociedades, naves, etcétera, etcétera. Esa cartera es la cartera que Panamá ha estado pagando un precio muy alto y se ha disminuido mucho esa cartera. El que te diga que no ha disminuido te está mintiendo. A todo el mundo se le ha venido abajo ese negocio. Ahora bien, probablemente casi todas esas mismas personas te van a decir que durante la pandemia esa ha sido una de las cosas que medio que los ha salvado. Porque, ¿cómo se llama? Es un flujo de ingresos que viene de afuera un poco pasivamente, especialmente cuando estás hablando de anualidades de sociedades anónimas o cuando estás hablando de abanderamientos de barcos, porque el mundo siguió andando, que permitió a muchas firmas de abogados tener algo de flujo de caja entrante cuando el mundo estaba cerrado a lo mejor de la pandemia. Así que te diría que si bien en relación en decrecimiento, van a seguir en decrecimiento, no es menos cierto que ha sido una tabla de salvación para muchos durante este periodo. En relación a tu segunda pregunta, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo han manejado las firmas los temas del GAFI y demás y no sé qué? Miren, yo creo que olvídense del GAFI. En Panamá ha sido un país que del 2003 al 2019 tuvo un crecimiento económico significativísimo. Es el país que creo que más crecimiento tuvo, por lo menos en las Américas durante todo ese periodo. Así que las empresas había oportunidades de negocio y olvídate lo que dijera el GAFI o que dijese la Unión Europea o lo que fuera. Tenemos nuestros problemas, porque no te voy a decir que no tenemos nuestros problemas. Y también Panamá tiene una realidad que muchas veces los panameños no nos damos cuenta, que es que somos un mercado pequeño. O sea, tú te vas a Colombia, yo no soy la persona que mejor conoce Colombia, pero a mí siempre me impresiona cuando voy a Colombia que hay ciertas multinacionales en Colombia que simple y sencillamente decidieron no venir a Panamá, en parte porque el mercado es muy pequeño. Entonces tú simple y sencillamente dices, no quiero gastar todo el costo para meterme en ese país con todo lo que me cuesta porque es un país chiquito. Pero aún así, Panamá tuvo un crecimiento gigantesco durante este periodo y eso fue a pesar de los GAFIs, a pesar de la Unión Europea, a pesar de todas las otras cuestiones. Así que creo que hay que desdoblar la parte real de la economía, la parte logística, la parte portuaria, la parte eléctrica, la parte de la SEM, todas esas otras que son inversión directa en el país, que la otra parte que tú estás visualizando, que sí se ha impactado mucho, que es la parte offshore. Y como colofón para cerrar, algo que no me dejarán mentir aquí las personas un poquito mayores, pero en Panamá nosotros llegamos a tener un centro bancario internacional en los años 70 y los 80. Panamá ya no hay un centro bancario internacional, hay un centro bancario regional. Eso en parte obedece a razones completamente ajenas a nosotros. El resto de Latinoamérica se abrió y eso quiso decir que en vez de tú manejar las operaciones de Brasil, desde Panamá las manejas en Brasil y cosas similares. Pero eso también transformó la carrera y transformó los servicios legales porque simple y sencillamente los clientes a los que se le brindaban servicios se fueron por razones completamente ajenas a si a nosotros nos veía bien el GAFI o la Unión Europea o lo que fuera. Fue por razones propias e inherentes al negocio. Me gusta mucho el análisis económico que ha hecho sobre la realidad panameña y lo que ha transcurrido a pesar de estar en estas listas que uno piensa que pueden perjudicar de cierta forma macro la economía, pero usted nos ha explicado que en realidad solo se ha visto en los servicios offshore. No, mira, Ahora yo pasando... no te voy a decir que, espérate, nada más para hacerte una aclaración. Yo no es que te digo que esas cosas no han tenido un pequeño impacto, sí han tenido un pequeño impacto, pero tú ves el crecimiento económico del país y tienes que tomar en cuenta que ese crecimiento económico del país se dio a pesar de todas esas cosas y tú concluyes, oye, tampoco la cosa fue tan desmedida. Y recordar también, si me permiten, que la inversión extranjera, Panamá lidera en la región la inversión extranjera directa, son 1.600 millones que se aporta aproximadamente al Producto Interno Bruto. Y yo no sé si me permiten, yo quisiera, porque me ha encantado muchísimo la forma anecdótica y tan coloquial en que el licenciado Bayarino les ha expuesto un tema que es muy denso. No es así tan sencillo como realmente él nos los ha, nos los ha contado de una manera muy, muy fácil para ustedes digerir. Y a mí me gustaría aportar, cuando él contó su anécdota, yo les levanté la mano porque tal vez los estudiantes míos acá en la facultad piensan que yo solamente he sido servidora pública, yo también he sido litigante.
Y también, pues, llegó el momento en el que tuve que ofrecer servicios y no sabía cobrar la primera vez, obviamente, porque como él bien dijo, nadie nos enseña estas cosas en las universidades. Pero quiero contarles que yo agregaría lo que él ya explicó de cómo hacer la diferencia y si es verdad que el mercado está saturado o no. Para mí es importante que ustedes se lleven esta reflexión. Nadie puede ser bueno en todo. Ese abogado que piensa que puede acaparar toda clase de casos y que puede coger todos los casos, está destinado a atender muy mal a sus clientes. Hay que hacerse bueno en algo, pero no solo bueno, hacerse el mejor. Y eso te abre un nicho. A mí me pasó, por ejemplo, cuando la primera vez que yo estuve en el Ministerio Público, yo he sido escribiente, oficial mayor, secretaria judicial, personera municipal, fiscal de circuito, asistente fiscal de distrito, tengo 9 audiencias con jurado de conciencia, etc. Y cuando salgo del Ministerio Público, la primera vez, porque pues ya pues llegué como procuradora y salgo, una firma importantísima en este país, una de las más tradicionales, y Casa González Ruiz y Alemán, tenía un cliente que es una empresa, una transnacional, es la Citizen. Y resulta que en Panamá asesinan a un ejecutivo de la Citizen. Es que no sé si ustedes recordarán, los más viejitos lo pueden recordar, el caso Takachiota. Y la firma me contrata a mí, obviamente yo sabía lo que yo sabía, y yo no le trabajaba exclusivamente a nadie, pero podía escoger qué casos atendía y qué casos no. Porque al saber lo mío, o sea, al ser muy bueno en una cosa y no tratar de saber de todo, sino ser muy bueno en algo, siempre alguien te va a necesitar. Y recuerdo que en aquella oportunidad para mí me llamó la atención porque yo nunca llegué a saber ni cuánto la firma, porque como bien explicaba el licenciado Juan Ramón Vallarino, el cliente Citizen no fue a buscar a Ana Matilde Gómez. Citizen no sabía en ese entonces ni quién era Ana Matilde Gómez. Citizen era cliente de Icasa González Ruiz y Alemán. Pero el servicio que ellos tenían que dar era reportar a la casa matriz de Japón todas las incidencias del juicio por homicidio. Y eso para mí era como un bistec de 2 vueltas, obviamente. Así que ahí me tocó a mí entender que yo no era la abogada que buscaba Citizen, yo solamente era la abogada que iba a prestar un servicio a una firma, pero lo iba a hacer tan bien porque yo dominaba un tema que la firma no manejaba, ¿sí? Entonces yo le facturaba a la firma y la firma le facturaba al cliente. A mí no me correspondía meterme en ese negocio ni en ese tema, ni tratar de pensar que yo podía quitarle la Citizen a Icasa González Ruiz y Alemán. Entonces el mensajito que les dejo es ese: ser bueno en algo, no pensar que se puede acaparar Sí. todo. Y si se van a unir, no se unan 2 o 3 que hacen lo mismo, ¿sí? Bueno, quise contarles Si esa me anécdota. permiten agregar algo rapidito a lo que dijo la licenciada Ana Matilde. Ahí, miren, yo les garantizo que en esa época, porque, ok, licenciada, no me deje mentir, las firmas de abogados más prestigiosas de este país realmente no manejan derecho penal, no han Así manejado mismo es. históricamente derecho penal. Y por Han mucho tenido tiempo, recientemente así es. y ahora un poquito más derecho penal económico por Así X, es. pero en realidad no es el reto. Ok, yo les garantizo que en IGRA en ese momento eso era una cosa que lo veían como una transacción o un tema muy complicado y fuera del espectro de ellos, pero ellos estaban garantizando el servicio, porque el nombre de la firma es Icasa González Ruiz y Alemán, el que le está Exactamente. contestando a Japón. Ellos tenían de alguna forma que cerciorarse que el servicio que se le diese al cliente en un área que ellos no manejaban fuese de una calidad similar, en la medida de lo posible, obviamente, porque no es el mismo Claro. rubro, pero de una forma muy similar al servicio que ellos brindaban en sus actividades regulares. Y eso es una parte que hay que entender. El Usted lo ha nombre de una explicado. firma es consecuencia de la calidad del servicio que se da. Usted lo ha explicado tan bien que imagínense que ese fue mi nicho por mucho tiempo. Yo gané mucho dinero, muchísimo dinero, porque le hacía estos trabajos a Icasa González Ruiz Alemán, Morgan y Morgan, Sucre Arias y Reyes. ¿Por qué? Porque los penalistas que estaban en el patio, que es una forma de decir en el foro, ¿verdad? Tenían un perfil que no era el que estas firmas querían. Obviamente, el perfil mío se ajustaba mucho más a lo que ellos buscaban si había que darle el front, como usted dice, si había que sentarse frente a un cliente o hacer una videoconferencia. O sea, no querían temas de televisión en aquel momento y escándalos y estas retóricas todas rebuscadas. Era un perfil totalmente diferente. Así que eso es lo que ustedes tienen que ubicar. ¿En qué son realmente buenos o en qué pueden ser realmente buenos? Y cuando encuentran en qué pueden ser buenos, convertirse en el mejor. El que puede inmediatamente responderle a un abogado senior de una firma importante que está en una llamada, ¿verdad? Y que le hacen una pregunta que vale mucho dinero
y él agarra el otro teléfono y dice, llámenme a Juan, llámenme ahí por favor a José Barrios, que a José Barrios, esta cosa, y tú le vas a decir, la norma cambió, Panamá no regula eso, Panamá no tiene secreto bancario, aquí sí se puede conocer quién es el final destinatario, etc. Esa respuesta que vale mucho para la reputación de la firma, a usted también le va a significar un ingreso y usted va a conservar ese trato con esa firma. Qué interesante, la verdad. No pensé que algún día iba a hablar de estas anécdotas mías. Le puedo contar una anécdota rápida también en esa línea. Yo tengo desde el 96, pero más de forma continua desde el 98, yo he estado involucrado en el sector eléctrico, abogado de varias empresas de generación. Me tocó en algún momento, muy al inicio de esa relación, que un cliente mío estaba teniendo problemas ambientales con gente que le estaba poniendo denuncias, etcétera, etcétera. Y conseguimos en ese entonces uno de los pocos abogados penalistas ambientales que había en este país. No voy a decir el nombre porque no viene al caso. A mí me tocó el trabajo de ser el enlace de ese abogado. Yo no sabía mucho de ese tema penal ambiental, pero a mí me tocó ser el enlace porque lo que él producía y la forma en que producía los informes y reportes, que créanme, no era por una multinacional, había que darles contexto, había que traducirlos, había que ponerles mucha sal y pimienta para que eso llegara. Y cuando llegaban los comentarios de Casa Matriz, tú tenías que a su vez traducirlos al castellano y, ¿cómo se llama? A su vez darles contexto para que el mismo penalista pudiera entender, porque estaban hablando idiomas diferentes. Esa es una parte del trabajo, servir de enlace entre los clientes y el resto del mundo. Y más cuando existen situaciones como estas que uno tiene que contratar servicios. Muchas gracias por la explicación. Ahora pasamos a las preguntas del público. Julián Guillermo nos pregunta, ¿hay algún requisito especial para ser pasante una firma de abogados? Digo, si la pregunta es si hay un requisito formal, yo te diría que básicamente ser mayor de edad. Pero fuera de eso, yo te diría que obviamente una de las primeras cosas que te va a pedir toda firma de abogados es que tu disponibilidad de tu tiempo, porque obviamente a la firma de abogados no les gusta tener un pasante que está pidiendo permisos constantemente, incluyendo por su horario universitario. Eso simple y sencillamente no es algo que es práctico. Se pueden hacer acomodaciones, pero no es práctico. Casi todo el mundo te va a pedir que tengas auto, porque si no tienes auto se vuelve muy complicado tu movilización y la calidad de los servicios que vas a brindar. Y de ahí en adelante cosas tan básicas como que te manejes bien, que tengas buen trato, que seas puntual, cosas bastante básicas que son esenciales para poder surgir en la vida. Digo, si te piden el día de mañana un reporte, por decirte una cuestión, que tú estás haciendo unos trámites en una entidad pública, tú tienes que hacer un reporte del mismo, por amor a Dios, escribe bien. O sea, que tus ideas estén bien hilvanadas, que la persona pueda, que el abogado no tenga que agarrar lo que tú mandaste y básicamente hablar contigo 7 veces para poder preparar el informe que le da al cliente. Acuérdate que un poco la línea de lo que decía la decana Ana Matilde, el cliente no contrató al pasante. El pasante es el final de la cadena. El pasante está allí porque el abogado necesita data o necesita seguimiento a un tema y es más económico para el abogado hacerlo a través del pasante que ir él mismo a hacerlo. Pero si el abogado que tiene que manejar al cliente, ya sea un abogado senior o un abogado junior, ¿cómo se llama? No puede confiar en la información y te toma 5 llamadas o 5 veces hablar en persona para poder darle forma a la respuesta, algo no está trabajando. Por el contrario, si la respuesta que tú me das, la data que me das y la calidad del seguimiento que tú le estás dando al asunto es de buena calidad, ¿cómo se llama? La persona puede confiar en lo que tú estás diciendo, tú estás yendo constantemente, etcétera, etcétera. Te garantizo que eso, sin ser un requisito formal, va a ser algo que va a hacer que te vean muy bien. La ortografía, no cometer errores ortográficos, dominarme, porque no hay cosa peor que revisar, que también me ha tocado revisar el trabajo de un pasante y encontrar errores ortográficos. Eso causa la peor impresión, la peor impresión. Miren, y te aseguro que a la hora de salir a los pasantes, es muy común que tú le pidas a tus pasantes que te preparen escritos sencillos, porque si, o sea, escrito sencillo, un memorial sencillo, si ese pasante te trae un escrito que literalmente lo tienes que rehacer todo porque no hace sentido, está lleno de faltas de ortografía, no, o sea, no, se ve feo, cosas así, ya de salida tú tienes 2 letras en tu contra, porque ¿cómo se llama? El producto que tú estás presentando no es bueno. Y eso el cliente. Bueno, para complementar un poquito la respuesta del licenciado, bueno, ahorita mismo como yo soy coordinador de enlace con las firmas,
yo manejo mucho lo que es el tema de la bolsa. A nosotros en la bolsa, nosotros vemos los requisitos que nos exigen las firmas para los pasantes y yo puedo destacar 3 requisitos principales que siempre piden. Entre ellos están que uno estén cursando la carrera de Derecho. Eso es esencial. Y casi siempre la mayoría piden que sean de segundo año en adelante. El carro, hay firmas que no necesitan que el pasante tenga carro, quizás por el área de trámite en el que ellos van, quizás si es registro público, sí necesitan carro porque se van a dedicar solamente al departamento de registro público y van a estar de todo el día entre la oficina y el registro público, y así se van. Otro requisito que he visto bastante es el tema de redacción, que sepan redactar. Como lo dijo la decana, las firmas se han puesto muy exigentes en el tema de la ortografía, porque hay veces que hay abogados que confían en sus pasantes, le dan a que redacten un documento y lo presenten. Y ahí el que queda perjudicado es el abogado y por ende la firma. Entonces ellos se han vuelto muy exigentes con eso y hay otros requisitos como tener cierto nivel de inglés, cumplir con un índice académico. Nosotros aquí en la bolsa de pasantes sí exigimos un índice académico no menor a 2.0 por temas ya de que nosotros exigimos un cierto nivel de representación de la facultad en este tipo de pasantías. Las siguientes preguntas las hace Luis Jaén y particularmente tiene 3. La primera pregunta nos dice que si es recomendable redactar contratos para el costo de servicios o no, porque muchas veces se manejan en base a correos, haciendo la salvedad que en el evento se agregan otros procesos alternos y gastos no estimados que se deban reembolsar. Mira, yo ahí te puedo hablar de mi experiencia, no te puedo decir exactamente cómo será para todo el mundo, pero mi experiencia es que si tú estás entablando una relación nueva con un cliente muy serio, probablemente una carta cotización es el camino. Si estás hablando de cosas de tracto sucesivo, de trámites aquí, de trámites allá, de una cosita que sale, te garantizo que un cliente te va a mirar y que con un contrato y va a parecer la cosa más rara del mundo. Probablemente en ese caso lo que haría sentido sería un cruce de correos en que se tasa el servicio y el cliente te dice, ok, echemos para adelante. Supongo que puede haber circunstancias pero muy excepcionales que quizás sí ameriten un contrato. En mi experiencia, francamente, yo creo que he firmado muy pocos contratos. Dudo que lleguen a más de 4 en mi carrera con clientes de servicios legales, pero sí he hecho muchas cartas cotizaciones. Eso sí, que es una carta formal bien, no sé qué, cuánto es, las reglas del juego y demás. La segunda pregunta es si los costos de procesos judiciales al final del proceso se deben pactar con el cliente o son un extra para los honorarios de los abogados. Yo creo que casi de su peso se cae que debes tener bien pactado eso con tu cliente. Porque, ok, en principio, en teoría, las costas son del abogado, 100%, eso es lo que en principio debe ser. Pero ahí caes un poco a lo que les decía al principio de que poder financiar un proceso, o sea, tú vas a financiar todo el proceso o te van a pagar algo por mientras. ¿Cómo se llama? Porque tú tienes que de alguna forma vivir. Yo he visto modalidades en que lo que se hace es que el cliente va pagando según las fases y eso es descontable contra las costas. He visto casos también de gente que hasta negocia con los clientes una especie de retainer del litigio para poder funcionar mientras está manejando el caso y después eso se imputa contra las costas. Como todo en la vida, ahí hay mucha liberalidad acerca de cómo manejar el tema. Depende de cómo lo negocias con el cliente. En principio, las costas son del abogado, por supuesto, pero un cliente que sabe del negocio, ¿cómo se llama? Probablemente te va a decir a ti a su vez, oye, pero espérate, tú estás lucrando de las costas que tú recibes por mandato judicial. Así que eso debe ser parte de la negociación conmigo. Ok, los gastos en los Ojo, esa es mi retainers. opinión. Esa es mi opinión. No te estoy diciendo que otras personas van a estar de acuerdo, pero ese es por lo menos como yo veo el tema. Los gastos en retainers usualmente son asumidos por el abogado o se facturan aparte y se reembolsan mensualmente. Como regla general, en mi experiencia, los retainers tú los fronteas en nombre del cliente
y los cobras siempre a final de mes. Excepcionalmente puedes tener gastos tan significativos que alguien me preguntaba ahí si podía compartir mis notas, y las voy a compartir. Yo tuve un caso que mencioné en las notas hace poquito, de un cliente que hizo una declaración de mejoras que los derechos registrales fueron $26,000. Ese es un cliente retainer y esto era parte del servicio de retainer, pero nosotros no le íbamos a frontear $26,000 al cliente en derechos registrales. Así que ese fue un caso en que le dijimos al cliente, mira, tienes que hacernos llegar los derechos registrales para poder pagar esto en el registro público, porque nosotros no te vamos a frontear $26,000 y nadie te lo va a hacer. Así que en circunstancias normales, gastos del día a día, lo más normal es que el abogado incluya eso en la factura, porque también tú no quieres estar molestando al cliente de que con una facturita aquí, una facturita acá. Pero si es una cuestión excepcional, definitivamente lo normal es que tú le digas al cliente, me tienes que frontear esto porque yo no te lo puedo poner, o no te lo voy a poner. Ok, licenciado. La última pregunta viene por parte de Franklin Sandaña, que nos dice, que nos pregunta cuáles son las líneas de servicios o segmentos de los abogados que usted pronostica un crecimiento para los próximos años. Sinceramente no te puedo contestar esa pregunta porque no hemos salido de la pandemia y el que te dice ahora mismo cómo va a ser el mundo post pandemia te está mintiendo. Yo te diría, sin embargo, que aquellas actividades que estaban siendo exitosas pre-pandemia y que han sido exitosas durante la pandemia, lo más probable es que van a ser exitosas en el futuro. Pero es muy difícil saber porque no sabemos el mundo cuándo va a ser y cuándo se va a acabar la pandemia. Para darte unas reflexiones muy rápidas, por ejemplo, ahora mismo es una época en que los abogados laboralistas han tenido muchísimo, pero muchísimo trabajo por todos los contratos suspendidos que han habido, por todos los temas que surgen alrededor de la pandemia. Siempre va a haber una necesidad de abogados laboralistas, pero no van a tener el mismo volumen un año después de la pandemia lo que tienen ahora mismo. Por el contrario, hay otras actividades que han ido creciendo y creciendo más en nuestro país que yo pensaría que siempre tendrán cabida para seguir surgiendo a futuro, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por dar la respuesta a estas preguntas. Ahora le cedo la palabra a nuestra maestra de ceremonia, María Lucía, para que dé los agradecimientos finales de este conversatorio. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Judá. Con eso terminamos la ronda de preguntas y respuestas. A continuación le paso la palabra al profesor Antonio San Martín, quien ha ayudado a coordinar este webinar para que se llevara a cabo de la mejor manera. Bueno, muchachos, no me voy a demorar mucho porque ya creo que hemos quedado muy felices y contentos de todo lo que se ha hablado aquí. Oiga, Juancho ha condensado en tan poco tiempo tanta información de carácter técnico y profesional. Y bueno, como se los dijo Juan Ramón, como se los dijo la decana Ana Matilde, y se los digo yo, este tipo de actividades en donde los abogados con experiencia se acercan a los alumnos para decirles cómo se cuecen las habas, cómo realmente opera el mundo o la práctica profesional, créanme que es muy valioso, muy, muy valioso, y nosotros lo estamos haciendo con el ánimo porque como nosotros no lo recibimos en su momento, en los 5 años que estuve en la Facultad de Derecho de la USMA, no hubo una sola actividad sobre esto. Y es información que obvio no va a estar en el pensum académico de la carrera, no va a estar, pero es tan importante porque, muchachos, la experiencia mata tiempo y te evita cometer errores que al principio cometemos todos por no saber. Entonces, me alegro a todos los que se conectaron y espero que hayan tomado todas las recomendaciones porque les puedo asegurar que lo que hoy escucharon, les puedo asegurar que dentro de 5 o 10 años, cuando tengan ya la práctica profesional, van a decir, coño, la vez pasada que yo escuché hace 5 o 10 años al licenciado Juan Ramón Vallarino, lo que me dijo, mira, ve, aquí está. Y ese es el valor de la educación, que realmente lo que nosotros los académicos, los profesores le aportemos a ustedes, les sirva en la vida profesional. La decana ha iniciado una campaña en la cual yo me uno 100%. Yo soy creyente de la teoría, pero también soy creyente de la práctica. Para mí es un equilibrio. Si no hay teoría y nada más es práctica, está mal. Pero si solamente es teoría y no hay práctica, está recontra mal. Entonces, de la Facultad de Derecho de la USMA, liderada por la decana Ana Matilde, se está tomando muy en serio este tema de actualizar todo lo que hace la Facultad de Derecho para que no exista ese divorcio
entre lo que se da en la universidad y la práctica profesional. Así que se lo agradezco mucho a Juancho. Él es vicepresidente en un momento dado de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA. ¿Hace cuántos años? Lo único, No digo mucho cuánto. lo único malo es que el presidente que tuve fue realmente preocupante. Así que, así como está Nuno aquí, están todos ustedes, lo de la asociación. Imagínense ustedes los mismos sueños, las mismas incógnitas, las mismas dudas, porque uno se siente reflejado a verle la cara a ustedes. Pero lo importante es siempre llevar la profesión con dignidad. Lastimosamente, hoy día la profesión ha sido un poco afectada por algunos abogados que no son tan rectos ni tan dignos, pero no se dejen impresionar por eso. Esta es una profesión digna, es una profesión muy necesaria, y el tiempo que uno invierte para ayudar a sus clientes y atender a los clientes, ese tiempo vale oro. El conocimiento vale oro. Así que bueno, no me quería extender y me estoy hablando demasiado ya. Yo quiero decir algo sobre la parte práctica, porque espero verlos a todos inscritos en el curso. Vamos a dar el de redacción de documentos legales con la doctora Anacita Rowe. Así que ojalá que lo aprovechen, porque vamos a ir incorporando y con un seminario como opción de grado para que no salga ningún estudiante de esta facultad. Ya a mí me ha tocado recibir, yo he tenido mucha gente que he formado para los distintos cargos que he ocupado en la vida, y me sorprendía encontrarme con abogados que venían a buscar trabajo y nunca habían redactado un poder, nunca. Entonces imagínense, así que vamos a que esta generación que va a salir va a aprender a redactar documentos legales. Gracias. Muchas gracias, decana. Bueno, me toca a mí decirles hasta luego, feliz sábado y que la pasen muy bien. Muchas gracias, profesor, pero aún le falta Perdón, la ¿puedo decir palabra. una última cosita? Sí. Con mucho gusto, yo voy a hacerle llegar las notas de lo que presenté al profesor San Martín para que él se las comparta. Y si alguien tiene una pregunta de seguimiento a través de Antonio, con mucho gusto quedo a las órdenes. Muchas gracias, licenciado. Ya para terminar, le paso la palabra a Javier Núñez, que no puede faltar, el actual presidente de la Asociación de Estudiantes de la USMA, quien también nos brindará unas palabras de agradecimiento. Bueno, gracias. Yo creo que después de las palabras del profesor San Martín, es poco lo que puedo añadir, pero como hago tradicionalmente en cada actividad, yo quiero agradecer a la decana, Ana Matilde Gómez, siempre por el apoyo que nos da en las actividades desde la facultad, a nuestro invitado el día de hoy, egresado de nuestra facultad, el licenciado Juan Ramón Vallarino, que ha donado, como bien ha dicho la decana al principio, ha donado de su tiempo para compartir el día de hoy, sábado, estos conocimientos a los estudiantes que son muy importantes. Y al profesor Antonio San Martín, que ha venido promoviendo con nosotros actividades que, como él bien ha dicho, no están dentro del pensum académico de nuestra licenciatura y que es muy difícil que nosotros lo veamos en clase, y que a través de la Asociación de Estudiantes nosotros hemos querido poder llevar estos conocimientos a los estudiantes, y a través de esta comisión que está muy bien organizada, felicito al coordinador José Barrio y a todo el equipo de trabajo de la Comisión de Enlaces con Firmas Abogados, que han realizado una serie de actividades durante este año en la que se le ha podido transmitir a los estudiantes de la facultad que están interesados en ingresar a firmas de abogados como pasantes estos conocimientos que son necesarios. No es la primera actividad que hacemos en este sentido, han sido varias actividades y vamos a continuarla haciendo para apoyar a esos estudiantes que están interesados en incursionar en una firma. También quiero invitar a cada uno de los estudiantes a que se lean el proyecto de ley 194 que actualmente está en la Asamblea Nacional. Es un proyecto de ley que hemos compartido a través de la Comisión de Enlace con Firmas de Abogados para que se le haga llegar a todos esos estudiantes que están interesados en trabajar en una firma de abogados como pasantes, y que igual los estudiantes que están interesados en el tema de los pasantes, porque el proyecto de ley 194 es un proyecto que ahorita mismo está en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que lo que busca es regular el tema de los pasantes. Y cuando el moderador Juan Judá Pino leyó una de las preguntas que hablaba sobre cuáles son esos requisitos que deben tener los pasantes para poder entrar a una firma, me vino en la mente este proyecto de ley que busca hacer, a través de una legislación, establecer cuáles son esos requisitos que deben
tener los pasantes. Es importante que como estudiantes de Derecho, disculpen que ahorita ando de niñero, es importante que como estudiantes de Derecho nos involucremos en este tema y le demos seguimiento. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy, gracias al invitado, gracias profesor San Martín y muchas gracias decana. Muchas gracias a todos. Solo me queda agradecer en nombre de la Comisión de Enlaces con los Abogados y del Salón de Ciencias Políticas de 03 al licenciado Vallarino por su compromiso, su tiempo y dedicación. También a la decana, que como dijo Javier, siempre nos acompaña, y a todo el público presente que estuvo en el día de hoy. Sin más, damos con esto terminado al webinar de manera exitosa y gratificante para todos. Que sigan teniendo buenas tardes.